Buenos días, queridos hermanos. Es un honor estar en la casa de mi Padre, del Señor, de Fe de Reino, y pues de parte de los pastores reciban un grande saludo, bendiciones. Y pues agradezco a Dios por la vida de Fer y Cari, son una gran pareja, un matrimonio joven y que los conozco, como dicen ellos, desde hace 10 años aproximadamente, y pues veo la mano de Dios en sus vidas. Y los pastores, pues los amamos mucho también, les mando un saludo de parte de ellos y de parte de los que estamos aquí. Y pues bueno, ahorita en este momento, pues el Señor me hace sentir que estamos en momentos difíciles como humanidad, pero nunca debemos de perder esa esperanza que Dios ha traído a nuestras vidas, porque Dios es fiel y porque Dios es bueno y porque su misericordia siempre nos alcanza en cualquier momento de nuestra vida. Yo voy a orar en este momento y le voy a consagrar esta prédica al Señor, porque a veces podemos tener nervios, podemos tener también pues a veces angustia en nuestras casas por las circunstancias que vivimos, pero debemos agradecer al Señor porque Él es bueno, como decía la alabanza, porque gracias a Él tenemos todo lo que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco en esta mañana, te consagro este mensaje, Señor, porque es para tu iglesia, Señor, para edificar a tu cuerpo, Señor, para ministrar mi corazón también. Gracias por este momento, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno y porque tu misericordia nos ha alcanzado a esta iglesia y a todos los que son tus hijos, Padre. Bendito y alabado eres en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quiero preguntarles, ¿dónde podemos conseguir esperanza, hermanos? Ciertamente son tiempos duros, como estábamos hablando, en cuanto a pues, el virus, el coronavirus, que lo tenemos aquí en el mundo, pero ciertamente esto ha venido a través de siglos dándose, solo que ahora los medios de información están bastante desarrollados y eso nos ha ocasionado pues tener el virus ya casi al lado del vecino. Hoy en día hemos visto cómo la humanidad a nivel global no solo es por el virus que su nombre es SARS-CoV-2, ese es el que causa el COVID-19, sino también lo hemos visto en el que ha afectado el ámbito económico, el empresarial. El confinamiento y la distanciación social nos ha afectado directamente a nosotros como iglesia también, porque ha habido que cerrar el recinto, ha habido que cerrar instituciones gubernamentales, bancos, etcétera, cuando estaba más duro, y pues ahorita estamos en semáforo rojo, pero el Señor nunca nos deja y ciertamente Él nos va a traer siempre la bendición y la paz para que podamos seguir adelante. No solamente estos efectos del virus, sino también las enfermedades depresivas, las de ansiedad, nos han ocasionado también que se consuman más fármacos para poder apaciguar esta ansiedad que tienen las personas, y pues es algo que es real y que lo estamos viendo y que ha impactado a la sociedad, pero que tenemos que tener fe y esperanza en el Señor Jesucristo, y ahorita lo vamos a ver dónde conseguimos la esperanza. En medio de todo esto, donde vemos que las naciones están diciendo alarmas, noticias que son negativas y que nos hieren el corazón, y que a veces vemos al vecino, al familiar cercano en situaciones graves, pues sí es duro, ¿no? O a veces vemos fallecimientos de personas que no te imaginabas, pues es algo que te duele en tu corazón, pero que ciertamente, a pesar de todo, dice la palabra que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, históricamente les quiero comentar sobre este virus. El 31 de diciembre, exactamente hace casi ya un año, que, por cierto, pues es la última reunión del año. Doy gracias a Dios por este 2020, que a pesar de que fue duro, pues ciertamente estamos aquí, ¿no? Para dar gloria a Dios. Y pues vamos a hablar un poquito de esto. Como les estaba comentando, el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, se reportaron casos de un tipo de neumonía desconocida. Esto luego escaló hasta una pandemia que ya conocemos. Casi un año después superó los 73.6 millones de casos confirmados en todo el mundo y más de 1.6 millones de fallecidos. Esto viene de una fuente que es la editorial Falange Española, que es muy importante, que tiene ya casi 2 siglos, que se encuentra en Europa. 2020 inició con la confirmación de 27 casos de un tipo desconocido de neumonía. Un brote epidémico que escaló rápidamente en una pandemia que tuvo impacto en todos los ámbitos de la vida humana. Leonid Leka, médico epidemiólogo y director general de Socios en Salud, comenta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
ha estimado que al menos 10% de la población mundial ya se ha contagiado de esta enfermedad. Es bastante personas, seres humanos, lo que equivaldría a 780 millones de personas. Por los datos que son oficiales, o sea, están muy alejados de lo que realmente nos dicen los medios de comunicación. Este epidemiólogo menciona que los brotes epidémicos y las pandemias son comunes desde los inicios de la civilización. Es lo que yo les comentaba, solo que ahora los medios de comunicación nos han informado, y también a través de los barcos, de los aviones, pues obviamente como hay más movimiento de masas de personas, pues ciertamente este virus se irriga en las naciones. Desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad, en grupo, conviviendo en un espacio o en un área determinada, las enfermedades infectocontagiosas tomaron protagonismo, ya que muchas veces estas epidemias fueron expandiéndose hasta incluso llegar en algunos casos a convertirse en una amenaza global. ¿Qué es lo que conocemos actualmente como una pandemia? Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron y posiblemente cambiaron o tuvieron gran influencia en el curso de la historia. En cada siglo, la historia reporta varias pandemias, añade, está hablando Leica. En la literatura reciente tenemos descripciones de epidemias como la peste bubónica en Decameron de Boccaccio en 1347, en el año de la peste de Daniel Defoe, que es el mismo autor de Robinson Crusoe, en 1665, la peste de Albert Camus en la década de 1940, también tuvimos casos de peste en las primeras décadas de 1900, epidemias de fiebre amarilla, de cólera, de malaria, etcétera, menciona. Entonces, a todo esto, acabamos de ver un dato histórico que es relevante, que es muy importante, porque nos damos cuenta que ciertamente han habido pestes, han habido pandemias, y lo que realmente sucedió, como les estaba comentando, es que como ahora tenemos medios masivos de transporte, estas pestes fueron irrigadas en el planeta. Recuerden los españoles cuando llegaron aquí con los aztecas, en los barcos donde venían, traían las ratas también, y las ratas invadieron, y por eso tenemos también las ratas ya ahorita en todo México. Hay ratas y ratones, porque no le echamos la culpa a los españoles, obviamente, ¿verdad? Pero pues en su territorio había esa plaga. Entonces, eso también lo transportan por el mar, porque las ratas no pueden cruzar el mar. Entonces, hermanos, esto es tremendo porque es algo que ha sucedido por los siglos. El problema de este virus es que se salió de control. Gracias a Dios ya tenemos la vacuna, y esa vacuna es benefactoria para nuestro sistema inmune, para nuestro ADN, y este ARN viene a proteger a nuestro ADN, y nosotros vamos a tener ahora esa victoria en Cristo Jesús. Y les voy a decir algo, lo mismo sucede en el mundo espiritual. Nosotros, cuando tenemos al Señor Jesucristo, tenemos esa vacuna que es su Espíritu Santo dentro de nosotros y nos protege. Por eso les comento esto, para gloria de Dios Padre. Si nosotros tenemos al Señor, dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y así lo declaramos, porque es palabra de Dios. Entonces, y a todo esto, ¿en dónde está la esperanza? ¿En dónde está la esperanza? ¿En qué está tu esperanza? ¿En una casa? ¿En el banco? Es duro, pero hay personas que tienen todo el dinero del mundo y no pueden salvar una vida. No pueden comprar, aunque le pongan pulmones nuevos, si el cuerpo dice no, y no es el cuerpo, es Dios, ya no se puede hacer nada. Por eso el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20. Si abres la puerta de tu corazón, yo entraré en ti y cenaré contigo, porque eres mi hijo y te amo, y serás parte de mi grey, y yo voy a estar contigo íntimamente. Y por eso les voy a hablar de un caso de un amigo de Dios, de alguien que me impacta mucho en la Biblia y que lo admiro, porque este hombre de fe fue amigo de Dios, así lo dice la palabra. Para que Dios haya dicho que era su amigo es algo tremendo, porque entonces vemos la mano de Dios y la esperanza que tenía esta persona en Dios, como nosotros tenemos que tener esa esperanza en Cristo Jesús para poder salir victoriosos de enfermedades, de falta de economía, de problemas familiares, donde hay rencillas, donde hay rencor, donde hay enojo, donde hay ira y contiendas. Pero no tengamos miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo.
Punto número 1, hermanos, si lo quieren anotar, es importante. Tú que estás allá en tu casa, por favor, si tienes una Biblia a la mano, es bueno que la tengamos una Biblia física también, para que podamos hacer nuestras anotaciones y subrayar lo más importante, para que podamos entender lo que estamos hablando. La esperanza se desarrolla durante la prueba, punto número 1. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que durante la prueba tenemos angustia, es humano angustiarte, es humano que tengas miedo, pero hay un límite, porque aún tenemos que tener un límite en esos sentimientos, porque entonces tenemos que dejarle el control a Dios para que Él haga todo. La definición de esperanza que me encantó, que la pude encontrar, es esperar alegremente. Cuando tú esperas alegremente, es difícil, ¿no? Porque es como un antónimo, ¿no? ¿Cómo voy a esperar alegremente? O sea, puedo estar esperando una bendición para poder ascender en un puesto, para poder tener, no sé, por ejemplo, nosotros más unción en el Señor y esperar alegremente, Señor, dame el don de lenguas. Y el Señor dice, primero desarrolla tu relación conmigo, yo te voy a dar, ¿no? Señor, dame este ministerio, Señor, dame. Y es bueno, porque nosotros estamos pidiendo cosas buenas. Por eso dice el Señor que pidamos conforme a su voluntad y Él lo dará. Entonces, la definición que les estoy comentando es muy hermosa, porque eso significa simplemente, espera alegremente en Jehová. Aquí dice el versículo, toda mi esperanza, es Salmo 41:3, dice, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte, me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro, me enseñó un nuevo himno para cantar alabanzas. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Qué hermoso, esta es la traducción del lenguaje actual, y podemos ver que dice que nosotros pusimos nuestra esperanza en Cristo Jesús y Él puso mi vida sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Estamos sobre Cristo. Por eso cuando tú tienes esa fe y tú tienes ese control de tus emociones sobre Cristo, Él viene a hacer la obra y te quita toda ansiedad, toda atadura, toda falta de perdón. Se va en el nombre de Jesús porque la esperanza está en el Señor Jesucristo. Ahora, veamos el siguiente punto. Cuando las personas abrazamos esta esperanza, a pesar de estas pruebas duras que podamos estar pasando, lo que hoy vivimos, lo que nos rodea, no es exactamente lo que esperábamos, lo que quisiéramos, pero la situación actual dentro de nosotros no ha acabado, no ha matado esa esperanza que ha puesto Dios en mi interior. Dios va a hacer algo mañana. Dios va a cambiar la dirección del viento mañana y va a tener otro control. Recordemos a Jesús cuando iba en la barca, cuando Él estaba en la barca y cuando los discípulos, Señor, perecemos, ayúdanos. ¿Y qué hizo el Señor? Estaba durmiendo tranquilo, estaba confiado porque Él sabía que su Padre lo tenía en su mano y porque sabía que todavía no iba a terminar su vida. Por eso aquellas personas, y les digo en el nombre de Jesús, si estás en una cama con coronavirus y todavía no termina tu propósito, no vas a morir, porque el Señor va a tener tu vida en sus manos. Ese es lo hermoso de esto. Cuando una persona muere irremediablemente y dices, ¿pero por qué? A mí me pasó. Pero ¿saben qué? Les voy a decir un secreto, porque esa persona ya había cumplido su propósito. Entonces, esa persona está mucho mejor que nosotros ahora, porque está con Cristo Jesús. Y eso es algo que me quedó claro con mi padre físico cuando murió. Yo me preguntaba, ¿pero por qué todavía le faltaba seguir en el ministerio? Todavía seguía, pues era un hombre de Dios, un maestro de la palabra, pero ¿saben qué? El Señor dijo, ese maestro yo lo quiero en el cielo para que esté gobernando conmigo, con todos sus hijos. Gracias a Dios por nuestras vidas en esta tierra, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén y amén. Gracias a Dios. Entonces, tener esperanza es fundamental hoy día. Si hay esperanza, lo que tengamos que esperar para que una promesa de Dios es necesario. Tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Es difícil esperar en los tiempos de Dios, pero lo tenemos que hacer. Cuando hay un problema con un hijo que está fuera de casa y cuando queremos que regrese, Dios lo va a traer, solo ora por él. Cuando un matrimonio se está separando, cuando ya no se vive con alegría por esas circunstancias, toda tu esperanza tiene que estar en Dios y tienes que clamarle a Dios, porque dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que aún no conoces. La esperanza es como una planta dentro de una persona, y esta planta, aunque venga el invierno, aunque vengan las circunstancias externas, esta planta va a llegar hasta la primavera
y esa savia que tiene dentro de la persona va a brotar y va a dar su fruto, va a dar otra vez lo hermoso que era la planta. A mí me gustan mucho las plantas, siempre lo he dicho. Entonces, ¿por qué? Porque tú les hablas, y lo he dicho en los fundamentos, cuando tú le hablas a una planta y está fea o la ves así como que ya se va a morir, pero si tú le declaras, te vas a levantar porque eres vida de Dios. Así somos nosotros. El Señor, cuando nos ve así caídos ya y vemos a un hermano que está a lo mejor post-mortem, ya, perdón, para morir, pues tú le declaras palabra y a veces se levanta y a veces no, pero ya le diste la palabra. ¿Sí me entienden? Eso es lo que voy yo. Cuando tú tienes una esperanza, cuando tú tienes ese testimonio, como Mariano, uno de mis compañeros de aquí de la iglesia, que también le habló a un compañero, eso es precioso porque tú le das la palabra, le das agua, le das la savia que está dentro de ti, que no es tuya, sino es el Espíritu de Dios que desciende de la cabeza por el cuerpo y se le da a esa persona ese aliento de vida que viene de Cristo Jesús. Entonces, Dios quiere que abracemos estos tiempos difíciles con la esperanza, con esa capacidad de decir que el futuro será mejor cuando las promesas son de Dios. Cuando Dios te hace una promesa, la cumple. De verdad la cumple. No es positivismo, no es optimismo, va más allá. Es una gracia que Dios puso en el corazón de los seres humanos, que nos da la esperanza de que este futuro será mejor. ¿Qué es el futuro? Bueno, el futuro terrestre tal vez no. Vemos las pandemias, vemos los asaltos, vemos los asesinatos, cosas terribles, pero la esperanza en Dios, en su futuro, en el Espíritu, donde tú estás con Él, es mucho mejor, porque donde abunda el pecado, estamos hablando de toda la tierra, sobreabunda la gracia que está en ti, en el Hijo de Dios, que mora en tu corazón. Aquí dice Salmo 136, 23, lo van a estar poniendo en pantalla para que lo vayamos viendo. Salmo 136, 23 dicen: Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados, nunca deja de amarnos. Esta versión está preciosa, les vuelvo a decir, lenguaje actual, dice que no se ha olvidado de ti y Dios nunca te va a dejar de amar aunque estés en las circunstancias difíciles. A mí a veces pues me agobia, ¿no? Lo del coronavirus, y puede venir el temor y puedes decir, ¿no tendré? Si no nos ha pasado a todos, porque de repente sientes que no tiene sabor, eso, pero a veces es la mente, hermanos. El 50% de que nos enfermemos es la mente. No, es como le llaman psicosomático. O sea, entonces hay veces que nos quiere atacar la depresión, nos quiere atacar la angustia, pero en ese momento vamos hincados de rodillas a nuestra recámara y le decimos, Señor, y como dijo Job, Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, o sea, su nombre bendito. Y si tú realmente a lo mejor te enfermas, no te angusties, porque el Señor está permitiendo y toda tu vida está en su mano. Como así el Señor le dijo al siervo Job, le dijo a Satanás, le dijo, toca su carne, pero no toques su vida. Entonces eso es muy importante, que nosotros lo entendamos de esta manera. La esperanza se desarrolla con creer, punto número 2. Cuando nosotros creemos, entonces podemos ver que la esperanza se va desarrollando. Tenemos que creer. Romanos 4:17 dice, no vamos a estar viendo en pantalla, en la Biblia Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él. Es el único Dios con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Entonces, Abraham, dice la palabra, que llegó a ser el antepasado de muchas personas, y lo podemos ver, la descendencia de Abraham pues se viene al pueblo judío y posiblemente en algunos europeos que fueron descendiendo en los continentes. Entonces nosotros podemos ver que la promesa se cumplió en su tiempo. No fue cuando Abraham quiso, porque Abraham llegó a ser viejo y realmente lo vemos, y nosotros podemos estar al borde de la muerte o al borde de la angustia, pero Dios cumple su promesa. Dios es fiel siempre. Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y que crea cosas nuevas de la nada. Eso exactamente es lo que los profetas dicen que Dios hizo. De la nada Dios creó el universo. De la nada Él creó la tierra, de la nada Él creó los animales. Y es algo que hoy en día nosotros como humanos, con toda la ciencia, no lo podemos entender. Pero ciertamente la palabra es fiel y dice, Dios hizo de la nada todo. Entonces, cuando vemos a una persona que es mala, que es asesina, y de repente de la nada cambia, eso es un fruto de Dios.
porque hay esperanza, porque esa persona tiene esperanza y porque en el fondo de su corazón nació esa semilla donde dijo, Señor, en verdad ya no quiero esto, ya no quiero sentir angustia, ya no quiero sentir terror en estos tiempos, porque hay personas buenas en el mundo todavía que pueden hablar la palabra y que pueden darte este mensaje de salvación y tú nada más lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y Jesús entrará. Y entonces vas a tener esperanza, porque ahí está la verdadera esperanza. Él dijo, sea la luz y fue la luz, sea el aire y fue el aire, los astros y fue el sol y la luna y las estrellas. De la nada fueron hechos estas maravillas de Dios. Romanos 4:18 dice más adelante, siguiendo el texto, cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza y confianza en Dios, Abraham llegó a ser el antepasado de gente de muchos países que también confían en Dios. Entonces, qué preciosa palabra. Cuando Dios le promete a Abraham, Él le dice, tú vas a tener muchos descendientes, vas a tener muchas personas que van a estar confiando, que van a haber muchas personas que van a seguir a Dios también por tu causa, porque van a ver tu ejemplo. Porque aún los fariseos que decían que eran hijos de Abraham, que no tenían testimonio, aún ellos decían que eran descendientes de Abraham. Entonces, qué tremendo, porque realmente el testimonio que está dando aquí la palabra de Dios respecto a Abraham, que fue un hombre llamado, que fue un hombre que confió en Dios, que fue un hombre que no confió en sus propios recursos, sino confió en Dios y Dios lo sobreabundó y le dio toda la bendición. Y donde no tenemos motivos para tener esperanza, aquí vemos que Abraham encontró esperanza en Dios. Él encontró esta esperanza en Dios, en la realidad de lo que es Dios, no en la idea esculpida de un dibujo bonito, no en una imagen religiosa, no en un libro, no en los pergaminos, porque eso es parte de la ley, pero él vio a Dios y tuvo una comunión con el Padre, y entonces el Padre se le revela y le dice, tú vas a ser el que va a dar la bendición a las naciones y de tus lomos va a salir una promesa que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, Jesucristo le dice, yo soy el reflejo de Dios Padre y si te digo que te amo, te lo estoy diciendo de parte de Él. Dios te ama y te ama tanto, hermano, porque a veces nosotros estamos en angustia, estamos en tribulaciones y no entendemos el dolor de la persona que está al lado, pero realmente cuando tú tienes esa esperanza en Dios y vemos que viene ahorita un nuevo año y viene un nuevo ciclo, tenemos que ver cómo lo vamos a enfrentar y no nuestras fuerzas, no tenemos que verlo en nuestras fuerzas, tenemos que confiar en Dios y Dios va a permitir que todo funcione perfectamente. ¿Para qué? Para que esto se cumpla, para que sus propósitos, porque tal vez hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, hay profetas, aquí los hay. Y yo sé que Dios nos está levantando y a veces viene Satanás y te quiere meter desánimo, te quiere meter angustias, te quiere meter confusión, pero realmente no escuchemos la voz del maligno, escuchemos la voz de Dios porque ahí es donde Él va a operar y va a obrar en nosotros. Entonces, no solamente vengo a hablar y a predicar, vengo a dar mi vida porque el pecado lo ha apartado de Él, pero Él nos anhela, los está llamando. Regreso y entonces estoy aquí para pagar con sangre la justicia, para quitar de en medio la enemistad, dice Jesucristo. Jesucristo te está hablando en este momento y te diciendo, yo entregué mi vida por ti en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje. Vemos cómo este año fue un cambio radical para toda la humanidad y verdaderamente qué impresionante. Porque tú salías a la calle cuando tenías que ir a hacer las compras del súper, todo vacío. No había nadie en la calle, obviamente con tus restricciones para poder salir, con tu cubrebocas, que es muy importante y les exhorto que lo usemos el cubrebocas. Yo ahorita porque estoy predicando y tengo que hablar y no se puede entender, pero realmente es bueno que usemos los medios que Dios nos puso, porque por algo el Señor puso estas restricciones y por eso los inventaron para que nosotros seamos bendecidos en nuestra salud. Entonces es como un paréntesis para que estemos enterados de que nosotros tenemos confianza, tenemos esperanza, pero también tenemos cuidado, porque Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios con inteligencia y tenemos que guardarnos porque el Señor a lo mejor es ahorita como en su ira de lo que está pasando y no porque diga, voy a destruir al hombre como Zeus con el rayo, no, sino simple y sencillamente porque era necesario que pasaran estas cosas. ¿Por qué? Porque la iniquidad llega hasta el trono de Dios, la iniquidad. Y entonces pasan estas cosas, de repente dices, bueno, ¿qué pasó? ¿No? De repente cambió todo, ya no puedes salir a la escuela, ya no puedes abrazar, ya no puedes, muchas cosas que te quedas impactado, ¿no?
o gente que ves que dices, ¿cómo murió? Era joven, etcétera. Todo ese tipo de cosas, pero no tengamos miedo, confiemos en Dios porque Él tiene el control. Entonces Abraham dice, creo en Dios, en ese Dios que tiene un carácter y una presencia para actuar como Él habla y como Él se expresa y cumple en su momento, y yo no voy a ser defraudado. Ese fue el pensamiento de Abraham, ese fue el pensamiento de Abraham, y por eso Él trascendió. Entonces tenemos que creer, punto número 2, y punto número 3 es, la esperanza se consuma con la respuesta favorable de Dios, conforme a sus tiempos y pensamientos. Entonces, lo vuelvo a repetir, la esperanza se consuma con la respuesta favorable de Dios, conforme a sus tiempos y pensamientos. Entonces, esta esperanza se va a consumar cuando yo confío en Dios y Él puede obrar plenamente cuando te dicen, oye, tengo que orar por ti, a lo mejor de liberación, no tengo que orar de sanidad, pero no quieres ir a la iglesia, no quieres estar con un ministro para que te ayude, entonces no puede haber una esperanza si no entregas el corazón. Primer paso, nosotros tenemos que abrir el corazón y tenemos que revelar eso a quien te esté ayudando para que puedan orar por ti, para que Dios pueda hacer un trabajo en tu corazón y para que pueda haber esa esperanza en ti y para que tengas ese cambio. Y aquí en Romanos 4, 19 al 20, adelantito, dice, aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto iba a morir, nunca dejó de confiar en Dios. Nunca dejó de confiar en Dios, y aunque sabía que su esposa Sara no podía tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios por esta esperanza. Entonces, vean qué testimonio tan tremendo. De verdad, Abraham es un ejemplo que a mí me deja pues con el ojo cuadrado, como dicen, porque realmente Abraham pues era un hombre grande. Él estaba con su familia, él tuvo que salir de donde estaba y tuvo que salir hacia Harán, pero estaba con su padre Taré, y entonces él tiene que tomar una grande decisión y tuvo que ahora sí que dejar a su familia, y Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación y voy a hacer de tu familia algo grande, pero para empezar el primer paso de salir, porque a lo mejor eran muy unidos, porque a lo mejor su papá lo quería mucho y pues él no quería dejar a su papá anciano tal vez, ¿no? Pero realmente él lo hizo, salió, tuvo fe, y entonces Dios empezó a hacer obras y maravillas en su vida. Y aunque Abraham tenía muchos errores, hermanos, como nosotros aquí, ¿por qué? Porque la regó tal vez cuando Dios le dijo, espera en mis tiempos, y cuando Sara le da a su sierva, a Agar, y entonces Agar tiene a a Ismael, y Ismael es el padre de los árabes. Y los árabes y hoy en día los árabes con los judíos, pues obviamente tienen ahí un conflicto tremendo. Entonces, pero sin embargo, vean la promesa de Dios, cómo es tremenda, porque los árabes son muy prósperos. Económicamente es una de las potencias mundiales impresionantes. Si tú ves si vas a Kuwait o ves las torres que han construido, los vehículos que tienen, o sea, realmente ellos como traen como si fuera un carro económico, un Lamborghini o un Ferrari. Y realmente es porque Dios los ha bendecido económicamente, pero no tiene la promesa. Por eso les digo que es lo mismo que nos está pasando hoy en día. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes la promesa, ¿y por qué se los digo? Es muy duro lo que les voy a decir, pero este virus está matando gente. No tenemos que tener miedo, primer punto. Segundo punto, pero cuando yo muero, yo lo he pensado, si yo llego a morir por esta circunstancia, que no es mi propósito, yo todavía le he dicho a Dios, ese no es mi propósito, Señor, porque todavía te quiero servir más tiempo, pero realmente el punto importante es esto, que nosotros tenemos que entender que ya tenemos el llamado de Dios y que si yo muero, muero en Cristo. Entonces, tengo todo. Tenemos todo, hermanos. Cuando tenemos a Cristo, podemos confiar en Él plenamente. Y aquí dice más adelante que la fe de Abraham no se debilitó a pesar de muchas cosas. Abraham había salido, ya les había comentado, de Ur de los Caldeos, y fue llamado por Dios. Y Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, sigue a donde yo te llamé a ti y a tu familia, y te voy a llevar a una tierra donde hay enemigos, sí, pero te los voy a sacar poco a poco, como lo decía el pastor Hernán. O sea, ¿por qué? Como le dice la palabra, ¿por qué? Porque no pueden sacarlos de trancazo, porque obviamente nos tiene que costar también. Porque las batallas se pelean de rodillas en oración, hermanos. Hoy ya no es una pelea física, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que están
los gobernadores que están en las regiones celestes. Entonces, esas batallas las vamos a pelear en oración. Y entonces, cuando tú ves esta promesa que se está cumpliendo en tu vida, pues ahorita, por ejemplo, lo voy a decir aquí, ¿no? Se me quedaron las llaves en el carro, ¿no? Ahorita en la mañana, y ya me estaba angustiando ahorita, ¿y cómo las voy a sacar? Porque se quedaron en la cajuela. Nunca, hermanos, desde que compré mi carrito se me han quedado las llaves adentro. Nunca. ¿Y saben qué? Mi confianza está en Dios, porque el enemigo te quiere distraer de alguna manera. ¿Para qué? Para que te estés concentrado en otra cosa, de cómo lo vas a resolver y no resuelvas lo que Dios ya tiene para su iglesia. Entonces, hermanos, tengamos la fe en Dios, pongamos las cosas en Dios, no tengan ustedes angustia, no nos angustiemos, de verdad, porque Dios mueve todo, o sea, todo se mueve por Dios y para Dios. Entonces, eso es lo que a mí me encanta. Entonces, aquí vemos la promesa. Y Abraham le cree a Dios y tomó a su esposa y sale, y por décadas, hermanos, parecían nómadas en el desierto. Pasaron décadas y anduvieron en el desierto. Y el desierto es tipo de prueba. Entonces, esta prueba nos hace que nosotros crezcamos. Y al final, después de que Abraham no tomó decisiones buenas, como que ya les comenté, se llevó a su sierva de Sara, y tiene a Ismael. Aún así él tuvo que tomar decisiones duras, porque Abraham le dijo: Dios, tienes que echar fuera a esta y a su hijo, porque no es parte de mi promesa. A veces los errores nos cuestan muy caro, hermanos, pero eso no significa que Dios no nos ame. Igual que le pasó al rey David, cuando David peca y se llega a Abigail, y cuando manda a matar a Urías Eteo delante del frente de batalla, y lo mata, porque fue planeado. ¿Para qué? Porque en su angustia él intentó todos los medios para que pensara que era su hijo, pero no. Y sin embargo, luego entonces nace el niño, va a nacer el niño, y Dios le dice: tu hijo va a morir. Entonces él se pone cilicio, se hinca en el suelo, llora y todo, y Dios le dijo: está resuelto, se va a morir. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque fue un error que cometió David, pero sin embargo, David también tiene un corazón conforme al Señor, y era un adorador. Entonces, ¿qué les estoy diciendo en esta mañana? Nunca pierdan la esperanza, porque si Samuel también, que sus hijos no los controlaba luego, si Abraham cometió tantos errores, Pablo era iracundo y mató cristianos y Dios lo perdonó. Hay muchos ejemplos de la fe en la palabra de Dios que vemos que Dios los perdonó y hizo unos grandes hombres de Dios que fueron hasta nuestros días. Sus escritos están en la palabra y hasta los días de hoy ministran el corazón del hombre. Entonces, Dios le recuerda a su siervo Abraham: te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasó? ¿Sí o no sucedió? Claro que sucedió, y ahorita vemos que hasta los judíos están aquí en México. En el centro podemos ver que hay joyerías de los judíos, hay sinagogas. Entonces, en México, en Europa, en África, en toda la tierra hay descendencia. Entonces Sara, cuando ve los años pasar, pues dice: híjole, ten a Agar y ten a Isaac. Y entonces Dios le dice: te estoy diciendo, Abraham, que yo te voy a dar esa promesa. Yo te voy a dar el hijo. Y Abraham allí me enseña que cuando el mundo, que cuando las circunstancias me dicen a mí: sabes, cuelga los tenis mejor, tira la toalla, Dios te dice: ¿y por qué? Si yo te di una promesa. Dios te dio una promesa: no tires los tenis, no cuelgues la toalla, porque Dios te ha dado un buen ejemplo con su siervo Abraham, y cuando él dice cumple, cuando él dice yo lo voy a hacer, cumple lo que dice. Él lo hace. Entonces, hermanos, ahí tenemos a Abraham otra vez diciéndole: ten paciencia, porque yo te he prometido que voy a cumplirlo. Y entonces nos dice que Abraham se encuentra en su tienda en el calor del mediodía, en cierto momento cuando ve el Señor. Es una de las historias más hermosas de la Biblia, y de repente tiene la teofanía de Cristo enfrente, que es el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová va pasando, y entonces Abraham lo alcanza y le dice: ven, siervo, ven, quédate aquí en mi tienda. Y dice: no tengo prisa, tengo cosas que hacer. El ángel de Jehová, que es Jesucristo, es una teofanía de Jesús que está ahí, y entonces le dice: bueno, está bien, me voy a quedar aquí. Y entonces Abraham se humilla y le lava los pies, porque él sabía que era el ángel de Jehová, que era el ángel de Dios. Y entonces el ángel de Jehová agarra y le dice: de aquí a un año va a haber llanto de bebé en esta casa.
Y la promesa que duró décadas, hermanos, se cumple. Y viene Isaac, y fue una bendición hermosa, porque más adelante vemos en la historia bíblica cómo Isaac también tuvo descendencia y cómo se empiezan a dar las tribus de Israel. Hermanos, confiemos en Dios, porque esa es nuestra esperanza, que confiemos en Él. Entonces, esa es la mejor imagen que yo puedo tener de la relación de amistad de Abraham con Dios. Es la mejor imagen que podemos ver. Hay una amistad. Desarrollemos la amistad con Dios con intimidad. Este 2021, hermanos, propóntelo en tu corazón, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que le ofrecía. Lo dice la palabra. Entonces, si Daniel no se contaminó también con la comida del rey, yo tampoco me voy a contaminar, Padre, y me voy a humillar en tu nombre, Señor. Y este 2021, yo declaro, Señor, que tu palabra es en mi boca, es en mi vida, y yo voy a tener ahora ese cambio, y voy a poder conquistar las naciones, voy a poder conquistar esos reinos en el espíritu para que esos demonios sean sacados y para que no haya esa como langostas que lastiman, que ofenden, que destruyen. Eso lo podemos hacer en el Espíritu, confiando en Dios. Entonces, el Señor le dice a Abraham, ya para terminar, que su hijo iba a ser heredero, y este también viene siendo como un cuadro de Jesús cuando viene con la salvación, porque ciertamente Jesucristo nació y vino en un pesebre, siendo Dios mismo, se despojó de sí mismo y nació en forma de siervo, y los profetas lo anunciaron. Y desde la descendencia de Isaac hasta la descendencia que viene hasta María, viene Jesús, por el lado de su mamá. Entonces, por eso la promesa se cumple también en Jesucristo. O sea, ahí se le aparece Jesús y le dice, de ti, de Isaac, después de muchas generaciones yo voy a venir en carne. ¡Qué precioso! ¿Se dan cuenta por qué? ¿Se dan cuenta por qué es tan hermosa esta palabra y por qué es tan hermosa esta promesa? Ya estamos terminando. Es hermoso porque el Señor, podemos ver que cumple su palabra, cumple su promesa, y Él está haciendo un llamado en esta iglesia en esta mañana a fe de reino y les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y ustedes van a tener esto en su vida como una promesa, como algo que está penetrando en tu corazón y está tomando las fibras más íntimas de ti. Y último punto, las razones para tener esperanza las encontramos en la palabra de Dios. Las razones las encontramos en la palabra de Dios. Romanos 4:21 está en la pantalla, dice, Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. ¿Y qué pasó, hermanos? Lo que les acabo de decir, nace su hijo Isaac, que significa risa, alegría, esperanza. Qué hermoso, porque ahí lo podemos ver consumado en la palabra de Dios. El Evangelio es la excelente razón para tener esperanza. Abre las páginas de la Biblia y encontrarás la sabiduría de Dios que te dice, no sé, o sea, tú puedes decir, yo no sé qué voy a leer, no sé cómo empezar a leer, no sé qué leer, Padre, ayúdame. Pero ¿sabes qué? Abre el Evangelio de Juan y empieza a conocer a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué vino a ser Jesucristo? Y vas a encontrar el amor de Dios en este Evangelio hermoso. Y síguete con Mateo, con Marcos, con Lucas, con Juan. Otra vez lo empiezas a leer y vas a empezar a tener esa revelación de Dios sobre tu espíritu. Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos la psique, pero a veces la psique, la mente, nos frena, nos puede, porque todos razonamos, pero cuando tú dices, Espíritu Santo, voy a abrir tu palabra, dame sabiduría, entonces entra Santiago capítulo 1, la sabiduría que viene de lo alto, que viene Dios y empieza a ministrar tu corazón, y entonces es una mente espiritual. Y entonces empiezas a entender las cosas maravillosas de Dios. Y de repente empiezas a llorar, y no porque emociones, sino porque Dios empieza a tocar esas fibras que están duras y las empieza a suavizar nuevamente. Y entonces la relación se empieza a hacer hermosa y ya nada más quieres escuchar de Dios, quieres escuchar alabanzas, quieres empezar a adorar a Dios de otra manera, en otro nivel, y Dios se manifiesta a tu vida con un poder impresionante. Entonces abracemos estas promesas de Dios. Busquen y abran páginas de evangelios consecutivos. También podemos ver en Hechos como otro punto que me gusta mucho en el libro de Hechos, cuando los discípulos ya vieron la resurrección de Cristo, estuvieron
estuvieron conviviendo con Cristo, vieron cuando crucificaron a Cristo, estuvieron en su resurrección y vieron a Cristo después de que había muerto en la carne, pero no en el espíritu, y entonces lo ven resucitado, y entonces estos hombres son impactados en su corazón, y estos hombres fueron a todas las naciones a predicar la palabra, porque habían visto al Señor Jesucristo, habían visto su gloria, gloria como la que nunca se había manifestado en toda la humanidad. Por eso hoy vemos un virus que se manifiesta como nunca se había manifestado, porque es la antítesis de lo que Dios quiere dar. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos una esperanza y sabemos quién es Dios, dónde está Dios, dónde mora Dios y a dónde yo lo voy a predicar, no necesita ser un gran teólogo para hablar la palabra de Dios. Recordemos que Pedro, Jacobo, Juan eran pescadores, hombres del vulgo, hombres que estaban en las lanchas. ¿Qué pasó? Te voy a llevar pescado. Así. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Dios los usó a un nivel tremendo, y eso le daba coraje a los fariseos, porque decían, ¿cómo este hombre, siendo hijo de un carpintero, y estos que vienen de las lanchas y huelen a pescado, nos vienen a enseñar la palabra? Y veían que sacaban demonios y veían que hacían maravillas de Dios. Hoy se está repitiendo, nuestros jóvenes tendrán sueños, los ancianos van a volver a ver las visiones de Dios, y proféticamente este 2021 tú eres llamado para hacer estos milagros de Dios, solo tienes que creerlo. Tienes que tener esa esperanza. Yo los animo, hermanos, y los exhorto en el poder de Dios que nos levantemos a tener esa confianza en Dios, porque vemos hombres del vulgo, hombres que fueron, tal vez, también hubieron hombres prominentes, no nada más del vulgo, también hubieron personas de dinero, como por ejemplo el capitán que dijo, mi hijo está enfermo, y le dijo, si tú nada más haces una oración, él se va a sanar. Dijo, wow, el Señor se quedó así, wow. Y entendió el nivel de autoridad que tenía Jesús, y por eso ese hombre fue salvo. Y saben que ese hombre era próspero económicamente. Hay dos ejemplos, hermano, porque muchos dicen, ay, nada más la gente humilde económicamente. No, también la gente prominente. O hay otro que es el rico, y el rico le dice, tienes que dejar todas tus riquezas para seguirme, y se puso triste. Entonces, hay varios ejemplos en la palabra, pero nunca perdieron la esperanza. Nunca. Entonces, por eso, cuando Pablo tuvo la visión, cuando Juan veía las cosas celestiales, escribió Apocalipsis, y él vio todo y lloraba y se hincaba y decía, ninguno hay digno de abrir el libro. Vino Jesús como un cordero y lo vio ahí en el trono, y él se manifestó a Juan y le dijo, mira, ve todo, yo soy el digno, yo soy el cordero que abre los 7 sellos que están en el cielo. Ese es Jesucristo, y es el que te está hablando en esta mañana. Y gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos, porque si hemos vivido momentos duros, yo los he vivido en partes de mi familia que ya no están, no familia muy cercana, pero que te impactan, pero que fueron siervos de Dios y que predicaron la palabra hasta la muerte. Y yo los bendigo a mis pastores y bendigo a todos los que están en casa. No tengan temor, porque son tiempos duros, pero también fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque así lo dice su palabra. Entonces, podemos ver que si estamos firmes vamos a vencer. Dios no nos va a permitir que caigamos, no va a permitir que tengamos temores. Hermanos, hay muchos ejemplos de la Biblia y ciertamente yo puedo ver el amor de Dios en estos héroes de la fe. Puedo ver el amor de Dios en los discípulos de Cristo. En Juan, que tenía un amor muy grande y se acostaba en su regazo. Pero Dios le dijo a Juan, tú eres muy amoroso, tú eres muy, a lo mejor sentimental, ¿no? Pero sin embargo Dios le reveló Apocalipsis. Y eso está tremendo, porque ver eso, pues dice que cayó como Daniel, igual que Daniel tenía un corazón muy grande, tenía actitud, tenía autoridad, pero cayeron delante de Dios y dijo, Señor, ya no puedo, Señor, dame fuerzas. Es que no tenemos idea. Si un coronavirus te tira y te cansa y no puedes ni moverte y te sientes extraño, imagínate, eso es algo malo, porque es una cosa que te está haciendo cosas dentro de tu interior, es espiritual también, es físico y espiritual las dos cosas, porque hay quien dice que no debes de todo espiritualizarlo, y no, hermanos, discúlpenme, pero ciertamente las enfermedades no son de Dios, los virus no son de Dios, son cosas que salieron en la naturaleza y que se fueron, son cosas que se fueron dando, como un aguijón en la carne del hombre para quebrantarlo y humillarlo también. Y los aguijones son puestos por el maligno, porque lo vemos con Pablo. Entonces, ciertamente nosotros no tenemos que decir, híjole, no me quiero enfermar y me supersanitizo y todo. Sí me cuido, pero no nos afanemos por eso.
Afanémonos por buscar la presencia de Dios, seamos cuidadosos, usemos nuestros cubrebocas, sí, pero también seamos cuidadosos en buscar la presencia de Dios, y Él nos va a empezar a revelar su palabra. Y cuando tú tengas que predicarle a un enfermo que está a lo mejor muriendo, y es alguien que conoces, ¿a poco te vas a decir, no, yo no voy porque es coronavirus? Tienes que protegerte, Señor, voy en tu nombre, Padre, delante de tu trono, y si no puedo ir aquí en el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, y si puedo entrar a 3 metros de esa persona, yo le predico la palabra, y lo hago con amor y con fe, porque sé que Dios va a tocar ese corazón, y es más importante la salvación de ese hombre que mi salud, a veces. Y no quiere decir que Dios no me cuide, me voy a cuidar, y Dios va a permitir que yo tenga ese avance. Entonces, hermanos, yo los bendigo en esta mañana. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque tenemos testimonio, y hoy hemos hablado de un héroe de la fe que es Abraham, y de otros que también vimos que se fortalecieron en el Señor y en el poder de su fuerza, y pudieron salir adelante, porque tenían esta esperanza. Este 2021 que viene, tengamos esperanza en Dios. Tengamos esperanza en sus promesas, abramos la palabra y léela y decreta, porque es bueno el poder del decreto. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, no accionas lo profético, si tú a una planta no le pones abono, si no le pones agua, que son elementos que tiene Dios, y se los aplicas, no va a crecer. Entonces yo no voy a decir, ay, la planta va a crecer por fe. No, necesitas ponerle agua y necesitas ponerle abono. Es el poder del decreto, pero yo tengo la palabra, no es mi boca. No es mi pensamiento, es la palabra de Dios que yo digo, en el nombre de Jesús es hecho por esto, porque Dios lo dice así en su palabra. Entonces yo estoy tomando a Dios y lo estoy poniendo, no para mover su voluntad, sino porque Él me hizo su hijo. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando tú le pides a tu papá, que ahorita yo ya soy grande, pero cuando era niño, Señor, cuando era yo niño, en Navidad o en Reyes, yo quiero esa bicicleta, yo se la tenía que pedir. Pero tenía que haber un poder de Dios de decirlo, la quiero azul y la quiero así, papá. Entonces Dios me la daba azul a través de mi papá. Ese es el poder del decreto. Porque si no le puedes decir a Dios, Señor, yo quiero un vehículo porque no tengo para moverme. Y Dios le dice, sí, pero ¿cuál quieres? No, pues una combi te pudo haber dado, ¿no? Y no porque después una combi, sino simple y sencillamente porque yo fui específico, necesito un carro chiquito y económico, y me dio mi carro rojito. Entonces el poder del decreto es importante, hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre presentes, que tengamos esa fe en Dios, pero que también pensemos lo que le vamos a decir a Dios, no en nuestra mente, sino en la mente espiritual. Cuando yo me hinco en la presencia de Dios y cuando yo lo busco en oración, Él te da esa revelación de qué decir y qué vas a pedir para bienestar de otra persona, porque le estás dando la palabra de Dios. Hermanos, yo en esta mañana les tengo un versículo de parte de mi Dios que dice así, está en Efesios 1, 18 al 19, y dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan el gran poder con que Dios nos ha ayudado en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, hermanos. Efesios 1, 18 al 19. Esta palabra es para la iglesia. Y es la palabra de Dios para ti en este momento que estás viendo allá en tu computadora, allá en tu casa, allá en tu pantalla. Dios te da esta promesa que tú vas a comprenderlo si lo buscas de todo tu corazón. Y en esta mañana yo voy a hacer una oración, hermanos, una oración por ustedes. Y le voy a pedir al Señor ahorita que cierren sus ojos. Le pido a ustedes que cierren sus ojos y le voy a pedir al Señor que se manifieste en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo te agradezco por esta palabra que tú has dado, Señor, por tu grande amor y por tu misericordia, Padre. Tú eres poderoso y eres bendito, eres el Rey de Gloria, Señor, el Santo de Israel. Yo te pido en esta mañana por tu iglesia, por Fe de Reino y por todos los que nos están viendo ahí en Facebook, Señor, los que están viendo esta transmisión, Padre. Sé en sus corazones, sé en sus mentes, Padre, y este 2021, Señor, lo declaramos como bendito, como tu año, Señor, bendito. Y a lo mejor vemos cosas difíciles al inicio, a los mediados de año, Padre, pero ciertamente vamos a confiar en ti y tener esa esperanza de que tú tienes algo bueno, Padre. Tú tienes algo bueno para tu iglesia, para Fe de Reino y para las iglesias del mundo que buscan tu presencia. Gracias, Padre, en esta mañana te quiero dar. Asimismo, Señor, ahorita los que quieran aceptar al Señor en su corazón,
yo les pido que repitan estas palabras. Asimismo, Padre, repítanlo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que mores en mi corazón. Señor, tú eres mi Padre y mi Rey. Y he aprendido que tengo que tener esperanza en Cristo Jesús. Te pido perdón por mis pecados, por lo que he hecho en el pasado, por lo que aún puedo estar haciendo en el presente. Perdóname, Señor. Límpiame con tu preciosa sangre, Jesucristo, porque yo soy limpio con tu sangre. Y yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que Jesús es el Señor y que Él cenará conmigo y yo con Él. En el nombre de Jesús, yo declaro esta palabra en mi vida y yo creo en Jesús, en que Él me ha dado salvación para vida eterna. Amén y amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos, y agradezco a los pastores en esta mañana también, porque su presencia se manifiesta en esta casa y porque nos han enseñado a honrar a Dios. Gracias a Dios por sus vidas, de mis hermanos que están viendo, y ciertamente les bendigo en el nombre de Jesús. Y pues bueno, esta fue la palabra del Señor que hoy puso en nuestra boca, y les deseo un feliz año 2021 y que Dios se manifieste en sus vidas cada día. Esa es mi oración por ustedes. Amén, amén.